Muy buenas a todos. Acaba de perder Boca en el Mineirao en Belo Horizonte. Un partido donde Boca fue claramente perjudicado. La mala expulsión de Vareiro lo dejó totalmente condicionado para el resto del partido. Un Boca que fue más que Cruzeiro hasta la expulsión y que después de la expulsión, ya con 10 en Brasil, con un equipo brasilero que se acordó un poquito de jugar, beneficiado por la expulsión, también, dicho sea de paso, decirlo, muy importante, empezaron a jugar un poquito más, pésimo arbitraje, muy mal manejado el partido por el árbitro. Hay un montón de situaciones, de jugadas para los dos, no solo para Boca. Si bien a Boca lo recontra perjudica la expulsión, porque no es lo mismo que te expulsen un jugador a que solo le pongan una mala amarilla, una amarilla injusta. A Boca le pasó dos veces con Vareiro, que vio la amarilla, por dos situaciones de juego que creo que no son para amonestarlo, pero bueno, las vio y se tuvo que ir derechito para el vestuario. Qué importante que es el VAR, ¿no? A veces para solucionarte la vida, para hacer que muchas injusticias o jugadas que quizás goles que terminan siendo anulados por offside, agresiones aisladas que se terminan revisando y que gracias a poder usar la tecnología se termina haciendo justicia. Ahora, ¿cómo puede ser que con dos jugadas que creo que no son de amarilla, que terminan derivando en la expulsión de Vareiro, la tecnología haga la vista gorda, mire para el otro lado y que siga, no pasa nada y que por más que ellos mismos sepan que se equivocaron, agrede o no, vaya a saber uno, pero que se terminan equivocando y que terminan mirando para el otro lado y bueno, sí, nos equivocamos, pero no podemos hacer nada porque el VAR no puede intervenir, no podemos hacer nada. Tienen que cambiar las reglas. No puede ser que le saquen amarilla a un jugador que esté mal amonestado, que lo terminen echando encima y que digan, bueno, sí, nos equivocamos, pero no la podemos ver, ya está. O van a usar los videitos para ver todo, o no los usen, loco. Porque te terminan perjudicando igual. Usan esta tecnología, aparentemente, para mejorar el fútbol, pero lo usan cuando les conviene, cuando te llaman, cuando al árbitro se le ocurre ir a ver, y hay ciertas jugadas donde no lo utilizan como estas. Termino de introducirme, de hacer un mini resumen de lo que fue el partido con eso y arranco con cómo empezó el partido. El partido empezó creo que con un Boca mejor parado, más predispuesto a atacar, teniendo más la pelota. A los pocos minutos ya se sentía que Boca estaba yendo para adelante. Algo que tengo que decir, a Paredes lo amonestaron por empujar de una manera muy pelotuda. Creo que es innecesario eso que hace Paredes y no lo hizo solo hoy. Lo hace también en el fútbol argentino, pero en el fútbol argentino, por algún motivo, no le sacan las amarillas. Hoy creo que, no sé si no le avisaron, si no lo pensó. Fue muy verde o muy displicente, como quien diría. No puede ser que recién arrancado el partido se te ocurra empujar a un jugador del equipo rival, encima un brasilero, porque si fuese quizás un venezolano, un equipo de Venezuela, de Perú, capaz no te amonestan. Pero acá, con los brasileros que son los vigentes campeones, que se les da todo, que siempre los partidos suelen ser muy picantes, era obvio que te podían llegar a amonestar por una cosa así.
Y el partido arranca ya con un Paredes medio condicionado por esa amarilla tonta, insulsa. Después, con el pasar de los minutos, muy bien a Ayrton Costa. A todo esto, yo estaba viendo la transmisión de Telefe, así que no llegué a ver si pasó a mayores, vi que se estaban peleando. Veré mañana que si hubo alguna expulsado más, de Brasil no creo. Eh, si hubo algún problema, si pasó a mayores, me estaré enterando mañana. Sigo con lo que estaba diciendo. Vi una jugada donde Ayrton Costa va a trabar con los dos pies, se lleva la pelota, se la da a Merentiel y empieza a picar al vacío. Un Merentiel que creo que tuvo un partido con algunas buenas y malas, no fue su partido. Termina tirando un centro. Costa había ido a buscarla. No fue un muy buen centro de Merentiel y la jugada se diluyó ahí, pero fue muy buena la entrada, cómo fue a trabar Costa, la gana que le puso. Creo que Boca empezó muy bien, lo vuelvo a decir, y esa expulsión de Vareiro, si no se hubiera dado, quizás hubiera derivado en un partido totalmente distinto, porque hasta la expulsión, que igual ya terminaba el primer tiempo, Cruzeiro no había hecho demasiado. Era más Boca, el que proponía era Boca, eh, y los brasileros estaban cagados, no habían hecho demasiado, más que tirarse, simular, pegar. Pero bueno, siguiendo con el análisis, hay una jugada que no recuerdo si lo amonestaron a Gerson, creo que era un morochito, al minuto 14 más o menos, y ahí ya se empezaba a ver lo que iba a terminar pasando eh, con respecto al pésimo arbitraje, porque los perjudica a los dos, pero por la expulsión lo termina perjudicando más a Boca. Eh, Vareiro ya venía medio ahí con algunos roces en algunas jugadas. Hay una jugada donde salta como un Power Ranger y aprovecha para meter un manotazo. Creo que a ese Gerson mete dos vueltas. Por suerte no lo amonestan. Ahí tranquilamente le podrían haber puesto una amarilla a Vareiro por haber hecho así con la manito. Al reverendo pedo, creo que no. Los partidos se ganan con jugadores inteligentes a veces. O así dicen. Ten- Tenés que tener buenos jugadores, pero tienen que ser inteligentes. Y creo que Boca tiene buenos jugadores, pero hoy no fueron inteligentes. Termina el partido habiendo perdido 1-0, sin creo que mucho que reprocharse. Quizás haber eso mismo, sido un poquito más inteligentes. Irte a pelear con estos tipos. De 3 partidos, Boca ganó 2, tiene 6 puntos. Boca va a pasar de fase. No es necesario sumar algún expulsado, alguna amarilla más que te pueda llegar a complicar más adelante. Creo que ahora, después, cuando termine, se vayan al hotel, a donde sea a descansar, que pase la noche, no sé si mañana o en el viaje de ida, que vean las imágenes y que reflexionen un poco acerca de algunas de las tonterías que hicieron, porque se hacen amonestar al pedo, se complican la vida, cuando yo creo que tranquilamente acá, quizás no se da así, pero es lo que me parece a mí, en base a lo que vi, en base a cómo está Cruzeiro también, que es un equipo que viene de empezar a remontar un poquito en el Brasileirao en estas últimas 3 fechas. Cruzeiro estaba anteúltimo hasta hace no más de 3 semanas, un mes. No es un gran equipo brasilero, no es el primero del Brasileirao. Que creo que eso explica un poco del por qué fue superior y se tiró atrás contra este Boca. Que no es malo, pero que tampoco es el mejor Boca o un Boca con un gran funcionamiento. Y que, bueno, con la expulsión y viendo que quizás Boca todavía no había hecho grandes cosas en el partido, los brasileros se fueron al descanso y volvieron con un poquito más de ganas sabiendo que tenían una leve ventaja. Y ahí el partido ya era otro. Eh, Hubo una tremenda patada a Ascasíbar a eso del minuto 18, lo habían bajado. El árbitro también se hizo el re pelotudo.
Esa fue una de las tantas jugadas. Por eso digo que el arbitraje hoy creo que influyó mucho en un Boca que quizás si se hubiera dado una expulsión en el equipo brasilero, que tranquilamente podría haber pasado antes que la de Vareiro, Boca podría haberse beneficiado de eso y haberse adelantado antes en el marcador que los brasileros. Por eso digo que al margen de perder y la bronca que podés llegar a masticar por lo que fue este partido, creo que no pensaron demasiado en que la Copa todavía es larga, hay 3 partidos más de fase de grupo, y cuando los brasileños jueguen acá, si se vuelve a dar este mismo partido, yo creo que Boca tranquilamente les puede meter 3 o 4 goles, si hacen las cosas como tienen que ser, si no caen en las provocaciones rivales. Este, Hubo una jugada también que creo que fue Di Lolo, donde agarra a un jugador contrario brasilero, le hace así con la remera. Tranquilamente podrían haber cobrado una falta, no lo hicieron. El jugador brasilero igual la recontra exageró, pero era falta, apenitas ahí nomás afuera del borde del área. Por eso digo que esas cositas chiquititas que por momentos no se cobraron, y por momentos sí, y hasta se amonestó cuando no había que amonestar, fueron las cosas que hoy complicaron a Boca. Fue un pésimo arbitraje para los dos lados en el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, más adelante con el paso de los minutos hubo una falta de Vareiro que también apenas saltó, apenas le apoyó el culito, empezaron a rodar los brasileros y el árbitro empezó a comprar. Creo que por eso se da más que nada la expulsión de Vareiro. El árbitro, con todo el público brasilero, el equipo brasilero, lo mismo de siempre. Los brasileros, no sé si tienen más peso en Conmebol o qué, pero no puede ser que un equipo que no es nada, ni siquiera es el campeón de la Libertadores pasada, sea tan beneficiado como se lo vio hoy al Cruzeiro, un equipo que si no era por la expulsión de Vareiro, yo creo que tranquilamente se le venía el primero, el segundo, el tercero y se caían a pedazos. Pues la verdad que lo poco que se vio, 11 contra 11, no existieron, sacando algún tirito desde afuera que se fue desviado y ni siquiera fue entre los 3 palos. Yendo más adelante, hay una jugada, un buen remate de Merentiel, que si bien no fue muy esquinado, por lo menos fue al arco. El partido hasta ese momento había sido mucho eso, mucha fricción, mucho roce, pero hasta ese momento todavía seguían 11 contra 11 y por lo menos lo que yo veía, Boca se venía y de a poquito se estaba encontrando con un buen funcionamiento contra un equipo pobre, que no me voy a cansar de decirlo. Hasta la expulsión los brasileros no habían hecho demasiado. Había visto muy buen corte de Aranda. La verdad que yo al principio, lo poco que vi de Aranda, vi que en un partido del torneo local, se había errado 3, 4 situaciones de gol muy claras en un partido. Pero fuera de eso, que si bien Aranda no está tanto para definir, sino para generar, puso mucho huevo el pibe. Me sorprendió que lo haya sacado a eso del minuto 60. Yo creo que lo hubiera dejado. No sé si. Yo me puse a pensar y dije, cuidarlo para los playoffs del torneo. Creo que no. Ya Boca ya está clasificado, falta una fecha. No me pareció necesario. Creo que Úbeda le erró un poquito con los cambios. Si bien creo que la expulsión lo recontra condicionó, no sé si era necesario meter una línea de 5, sacar a Aranda, sacar a Merentiel. Quizás pudo haber hecho otros cambios y haberlo ido a buscar un poquito diferente, no con una línea de 5. Y quizás hasta Boca podría haberlo ganado, insisto. El equipo brasilero no fue muy bueno. Recién al momento de ponerse 11 contra 10 empezaron a atacar un poquito más y a dar algún que otro pase, pero la verdad que si siendo 11 contra 11 te metiste atrás, no hiciste demasiado y recién teniendo un jugador de más empezás a dar unos pases, creo que muy bien no jugás, muy buen equipo no sos.
Ya con el pasar de los minutos, habían... Ah, eso. No quiero que se me pase nada. Hay una jugada donde creo que es Wegner o no sé qué. eh, mete al minuto 28 creo que fue. Mete también. No sé si es esa jugada. Pero hay un momento donde creo que fue esa. Un jugador va a presionar a Bray. Se tira a barrer. Bray salta como un payaso. Y al jugador brasilero lo amonestan. Yo cuando vi eso dije, mamita. El arbitraje hasta ese momento había sido malo, pero cuando vi eso dije, esto en cualquier momento, o sea, no por Vareiro, sino porque le podía haber pasado, creo que a cualquiera que lo expulsen de mala manera. Creo que los brasileros se cuidaron un poquito más, fueron un poquito más inteligentes, provocaron, sí, hicieron alguna que otra tontera, pero les termina saliendo mejor. Creo que ese es un aspecto en el que los jugadores de Boca van a tener que mejorar de cara a los próximos partidos, más en este tipo de partidos contra los brasileros, porque creo que sin subestimar a nadie, a Boca el único equipo que lo puede dejar afuera es un brasilero, sea el que sea, por el nivel que tienen en su liga, que los hace ser equipos tremendamente competitivos, para nada que ver con los equipos uruguayos, ecuatorianos, etcétera. Y inclusive decir lo mismo de los equipos argentinos, que por el formato que tenemos acá, no hay tanta competencia, no hay tanto nivel y eso hace que cuando juegues contra uno de estos equipos brasileros que no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero del Brasileirao, te terminen pasando estas cosas. Eh, Nada, lo vuelvo a decir, los jugadores de Boca tienen que ser un poquito más inteligentes para próximos partidos. Ya más adelante, a eso del minuto 38, ese Kenny Arroyo, un ecuatoriano de 20 años que aparentemente era muy bueno. Eh, Creo que él genera el primer remate de Cruzeiro en el partido, que pasó apenas desviado. Y no mucho más que eso de Cruzeiro en el primer tiempo. Y ya yendo un poquito más adelante, el árbitro ya había empezado a poner amarilla por cualquier cosa, para cualquier lado. Con el pasar de los minutos, ya cerca del 43, cerca del momento en el que lo expulsan a Vareiro, hay una buena jugada donde Weigand se va corriendo por la derecha. No lo quiero defender porque viendo el partido primero dije, che, qué bien Weigand. Pica, tira al centro, creo que de ahí se viene un córner de Boca y después hay dos jugadas más donde veo que Weigand hace cualquier cosa y digo, mamita, y yo justo que iba a decir, che, no juega tan mal Weigand y vi que hizo dos burradas donde hizo cualquier cosa que dije, la verdad que el anterior muy bien, no parecía Weigand por cómo había picado, por cómo había tirado el centro. Y ya después, sobre el final del primer tiempo, se viene la expulsión de Vareiro, que creo que cambió totalmente el partido. Ya con el arranque del segundo tiempo, Cruzeiro empieza a jugar un poquito más y a eso del minuto 60 hace los cambios Ubeda que no sé si fueron los mejores cambios que podría haber hecho. Salen Merentiel y Aranda, que quizás Merentiel no tuvo su mejor partido, pero creo que Aranda, por lo que es, por lo que viene jugando y lo que viene siendo para Boca, no sé si estaba para salir. Lo saca ellos dos, mete a Figal para hacer una línea de 5. Calculo que habrá preferido cuidarse, jugar a la contra y si se da de ganar el partido por la mínima, bien. Creo que en ese sentido se equivocó, no se tendría que haber achicado. Creo que esa es una de las cositas que también el técnico va a tener que mejorar para la próxima porque el partido lo termina perdiendo. Entonces creo que si no se trataba de defender de esa manera, si trataba de más o menos de dejar algo ahí como para tratar de ir a buscar el partido si se daba porque estaban 0-0, quizás Boca podría haberlo ganado también. Entonces creo que tirártele atrás por tener un jugador de menos contra este equipo de mierda, no sé si era necesario. Y quizás eso fue una de las cosas que lo perjudicó un poquito a Boca, porque después tenías a Ceballos solo arriba y era Ceballos y nada más. Este,
Que dicho sea de paso, creo que Ceballos ingresó bien en un contexto no muy bueno y las pocas que tuvo las terminó de la mejor manera posible. Hay una que se va y termina desbordando, que el arquero saca, y no mucho más que eso. Em, no puedo catalogar como que Ceballos tuvo un mal partido porque el contexto y lo que le tocó hacer realmente era un pijazo. Era algo bastante complicado. Si se le daba de irse y hacer el gol él o algo por el estilo, hubiese sido un milagro o, o bueno, virtud del jugador. Pero la verdad que era muy difícil atacar cuando sos el único delantero y encima ni siquiera es que sos un punta de referencia de área. Estás jugando por afuera y no tenés un 9 y tenés que esperar a que llegue un mediocampista. La verdad que atacar así es realmente muy, muy difícil, muy complicado. Este, ya con el pasar de los minutos hay una jugada que me sorprendió, que hay tiro libre a favor de Cruzeiro, a un costado del área. Un centro que yo pensé que iban a tirar al área, lo terminan tirando un poquito más afuera del área chica y termina cabeceando un jugador del equipo brasilero que termina despejando Figal. Yo cuando vi esa jugada dije, mierda, están preparados, los agarraron medio despistados. Y si bien los brasileros no habían propuesto demasiado, se ve que la tenían recontra preparada la jugada porque la verdad que fue muy buena. Ya después de eso hay, bueno, un desborde, ese desborde que la ataja el arquero de Ceballos, más o menos en el minuto 70, en un ida y vuelta, porque no habían pasado demasiados minutos, Bray creo que se acomoda muy mal y el chico Kenny Arroyo mete un zurdazo que yo la verdad que pensé que era gol. Pasó muy cerca y cuando, bueno, ni bien pasa y veo la repetición, me di cuenta que Bray se paró, pero como el mismísimo ojete en esa jugada. Y si la pelota iba al arco, hubiese sido gol. Y yo creo que hubiese sido responsable de esa jugada. Zafó Bray de que por nada la pelota fue afuera. Porque si entraba, no, era un golazo, pero iba a tener, iba mucho, la puta madre, iba mucho tener que ver la posición de Bray en ese momento, porque estaba un tanto adelantado y mal parado, quizás estaba esperando que le tiren un centro, no se lo esperó, la cuestión es que el ecuatoriano sacó ese zurdazo de la galera y pasó demasiado cerca. Eh, bueno, al minuto 74 hacen los cambios, sale este pibe Arroyo, entra Rodríguez, sale... eh, ¿quién más sale? Bueno, me está faltando uno que salió y entró ese Villarreal, que es el que termina metiendo el gol. No esperaba demasiado, yo la verdad que en general a los jugadores de Cruzeiro no los conozco, no son el Flamengo claramente, y con esos dos cambios, que los brasileros lo habían empezado a buscar un poquito más por la superioridad numérica, por estar jugando de local, porque el árbitro ya el partido se le había ido de las manos y ya estaba cobrando cualquier cosa. Y a eso del minuto 70 y pico, creo que es que al poco tiempo de que ingresó ese Villarreal, se produce esa jugada donde bueno, termina desbordando un jugador por la derecha y la termina empujando Villarreal. Eh, no hizo demasiado el Cruzeiro como para merecer ganar este partido. Creo que son estos partidos picados donde tenés que hacer las cosas muy bien, no equivocarte, que no se te vaya la cabeza. Como dije antes, estos partidos los ganan los jugadores inteligentes. Vos podés tener un equipo donde haya jugadores que jueguen bien, pero si no sos inteligente, si no sabes provocar bien, provocar cuando hay que provocar, jugar cuando hay que jugar, no, saber no entrar en las boludeces. Creo que hoy los jugadores de Boca por momentos entraron en todas las boludeces de los brasileros. No hubo, creo que si hubo una o dos boludeces en las que no entraron, me, me quedo corto. Porque no se entiende cómo.
sabiendo que tenés uno menos, sabiendo que la cosa viene jodida, ponerte a la altura de los otros boludos que te van a buscar para ver si sacan una diferencia más, que, que no jugaron a nada y que la única forma de emparejar el partido y de ponerse por encima fue eso, encontrar una expulsión producto bueno, de lo picado que se estaba poniendo el partido. Ya creo que al minuto 79 hay una muy buena tapada de Bray. A eso de los 86 hay un acercamiento de Boca donde Paredes mete una pelota entre líneas que creo que fue muy fuerte y no llegó a Escasíbar, y ya a partir de ahí el partido no tuvo nada más que se pueda destacar. Simplemente fueron pasando los minutos, Boca tenía uno menos, Boca tenía una línea de 5, ya estaba perdiendo el partido y los brasileros empezaron a hacer correr los minutos, a jugar más tranquilo, intentaron atacar en el final una sola, pero no demasiado, sabiendo que no querían arriesgar la posible victoria que estaban teniendo y que de hecho la terminaron consiguiendo. Se me hizo larguísimo el video. Nada, la verdad que creo que Boca está bien parado, tiene un buen equipo, tiene muchas armas y formas de ir a buscar un partido. Hoy creo que no merecieron perder, fueron perjudicados con la expulsión de Vareiro. Así todo creo que tienen que rever algunas actitudes, algunas situaciones de juego que no está bueno que las tengan, que deberían de ser un poco más inteligentes. La amarilla que se gana a Paredes es muy tonta. Creo que por el hecho de estar acostumbrado en el fútbol local a empujar a cualquiera y que no le pongan absolutamente nada y que ni siquiera le llamen la atención y que siempre que lo toquen amonesten a los otros, o casi siempre, hoy se olvidó de eso, se olvidó que no estaba jugando en el plano local y se terminó ganando una amarilla muy pelotuda. Después, bueno, lo de Vareiro creo que en varios momentos exageró faltas y, y le habrá hinchado mucho los huevos al árbitro y eso habrá hecho que en cada boludez que hiciera Vareiro posteriormente, sumado a las otras cagadas que se estaba mandando el árbitro, lo haya terminado amonestando. Creo que no sé si no se habrá dado cuenta que ya estaba amonestado, que los jugadores de Boca se quedaron esperando que utilicen el VAR o algo por el estilo, que lo vuelvo a decir, tienen que usar la tecnología en estas situaciones. Eh, no sé si llamarle la atención al árbitro por lo que pasó, porque la verdad que el arbitraje fue pésimo, favoreció mucho a los brasileros. Lo vuelvo a decir, la expulsión cambió todo. Boca había sido más, los brasileros no habían propuesto demasiado y ya claro, con el descanso, que calculo que el técnico le habrá hablado a sus jugadores, les habrá dicho muchachos, tenemos uno de más, el árbitro es un desastre, vamos a seguir así, y vamos a tratar de tener un poquito más de juego. Y ahí los brasileros empezaron a acercar un poquito más, a tener la pelota, a meter algún firulete, alguna bicicleta, dos, tres toques seguidos. Algo que creo que si hubieran estado 11 contra 11, pero no lo hacían ni en pedo. Porque la verdad que el planteo de los brasileros fue recontra marrete. No intentaron ganar el partido, sino hasta la expulsión de Vareiro. Así que, sin ir más lejos, que casi se me hizo media hora de video, si te gustó el análisis, si llegaste hasta acá, te invito a que le pongas me gusta, que comentes algo, por ahí algo se me pasó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si lo compartís me viene bárbaro. Y si te suscribís también, seguramente voy a seguir haciendo este tipo de videos para lo que queda de Boca en la fase de grupos. Quizás reaccione a algún que otro partido más de Boca por el torneo. Y no mucho más que eso. Los de River los voy a estar reaccionando siempre. Eh, si no viste ninguno de mis videos, los anteriores, soy hincha de River. Trato de ser neutral. Espero que te haya parecido así. Sin ánimo de ofender a ninguno. Y nos vemos en un próximo video. Saludos, gente.